Existe un secreto que las iglesias no cuentan, una verdad escondida entre líneas de la Biblia que pocos pueden ver, porque en este exacto instante, mientras ves este video, hay una guerra invisible sucediendo, una batalla espiritual donde tú eres el objetivo principal. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo ya sabe lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. Él ya vio el gigante en el que te vas a convertir y por eso está usando todo, absolutamente y todo, para destruirte antes de que despiertes. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tu vida parece ser más difícil que la de los demás? ¿Por qué mientras las personas a tu alrededor están celebrando conquistas, tú estás enfrentando batallas que nadie ve? Tal vez mires las redes sociales y veas a todo el mundo sonriendo, viajando, realizando sueños. ¿Y tú estás ahí solo, cargando un peso que nadie puede entender? Abres los ojos por la mañana y lo primero que sientes es vacío, miedo, esa angustia inexplicable que te hace querer renunciar a todo. Y luego viene la culpa, porque eres una persona de fe. Deberías estar fuerte, pero estás roto por dentro. Las personas en la iglesia te ven sonriendo, participando, pero nadie sabe que cuando llegas a casa, caes de rodillas y lloras hasta que no te quedan más lágrimas. Nadie sabe que ya pensaste en rendirte, que ya cuestionaste si vale la pena continuar, que ya miraste al cielo y gritaste: Dios, ¿hasta cuándo? Pero aquí está la verdad que te va a liberar. Ahora, esa carga que te está rompiendo no es aleatoria. Dios no juega dados con la vida de sus hijos. Cada dolor, cada lágrima, cada noche sin dormir, cada ataque de ansiedad, cada traición que sufriste, cada puerta que se cerró en tu cara, todo esto tiene un propósito mucho mayor de lo que puedes imaginar. Y ese propósito está codificado en tu dolor, está escrito en las cicatrices que nadie ve, porque Dios tiene un patrón milenario. Él siempre aplasta antes de exaltar, Él siempre quiebra antes de reconstruir, Él siempre lleva al valle antes de ponerte en el monte. Mira lo que está escrito en Isaías 4, las 8 y 10. He aquí, te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el horno de la aflicción. ¿Entendiste? Horno de la aflicción. Dios no te está refinando en una brisa suave, en una dificultad básica. Él te puso en un horno. ¿Y sabes por qué? Porque la plata es para cualquiera, pero tú fuiste elegido para ser oro puro. Y el oro solo se revela en el fuego extremo, en el calor que derrite, que quema, que parece que te va a consumir completamente. Este sufrimiento que estás enfrentando no es proporcional a tu pecado, es proporcional a tu llamado. Cuanto mayor eres el llamado, mayor eres la preparación. Cuanto mayor eres la unción que Dios te va a dar, mayo eres el desierto que necesitas atravesar. Así que suscríbete al canal ahora y deja tu like, porque las 7 señales que voy a revelar no son cosas obvias que todo el mundo dice. No es esa charla motivacional vacía de sé fuerte o ten fe. Esto aquí es conocimiento profundo, es revelación que viene de las capas más secretas de la palabra. Son señales que están sucediendo en tu vida ahora, en este momento, y ni siquiera te diste cuenta. Y cuando termines de ver este video, vas a mirar hacia atrás y vas a decir: Dios mío, era esto lo que me estaba pasando todo este tiempo. Primera señal, el aislamiento divino. Si has sentido en los últimos tiempos que las personas se alejaron de ti sin motivo aparente, si amistades de años
simplemente se enfriaron? Si hasta en la iglesia te sientes invisible, esto no es rechazo común. Esto es aislamiento divino. Dios te está separando de la multitud porque los gigantes no se forjan en grupos, los gigantes se forjan en la soledad. Mira a José de Egipto. El muchacho tenía 17 años cuando fue traicionado por sus propios hermanos de sangre, arrojado en un pozo para morir, vendido como esclavo a Egipto. Ahí comenzó el aislamiento más brutal que un joven podría pasar. Lejos de la familia, lejos de su tierra, lejos de todo lo que conocía, trabajó como esclavo en la casa de Potifar. Fue calumniado por la esposa del patrón, arrojado a la prisión por un crimen que no cometió. 13 años de soledad, 13 años cargando un peso que nadie veía, 13 años sin entender el porqué de tanto sufrimiento. Pero ¿sabes qué estaba haciendo Dios? Estaba matando al José niño mimado, al José soñador inmaduro, al José que contaba sus sueños sin sabiduría. Y en lugar de aquel muchacho, nació José gobernador de Egipto, José salvador de naciones, José que interpretaba sueños de faraones y administraba la mayor potencia mundial de la época. Piensa en Moisés, el príncipe de Egipto, que tenía todo, poder, riqueza, educación, influencia, pero Dios lo llevó al desierto de Madián y lo dejó ahí 40 años cuidando ovejas. 40 años, un hombre de 80 años, pastoreando animales en medio de la nada, olvidado por todos, invisible, aislado. Las personas pensaban que su vida había terminado, que había desperdiciado su potencial, pero Dios estaba forjando en aquel desierto al libertador de Israel, al hombre que iba a enfrentar al faraón más poderoso del mundo, al hombre que iba a abrir el Mar Rojo, al hombre que iba a recibir la ley directo de las manos de Dios en el monte Sinaí a David. Fue ungido rey siendo aún niño. El profeta Samuel derramó aceite en su cabeza delante de sus hermanos. Pero después de eso, ¿qué pasó? Él volvió al campo a cuidar las ovejas de su padre. Años cuidando ovejas, solo, olvidado. Mientras sus hermanos estaban en la guerra haciéndose un hombre. Después mató a Goliat y se convirtió en héroe nacional, pero ahí vino el aislamiento de verdad. El rey Saúl comenzó a perseguirlo. David pasó años corriendo, escondiéndose en cuevas, durmiendo en el desierto, huyendo como un criminal, siendo que no había hecho nada malo. Fue traicionado, abandonado, cazado como un animal. Paro ira ají. En aquellas cuevas oscuras y frías, en aquel aislamiento brutal, que Dios estaba transformando al niño pastor en el mayo rey que Israel jamás tuvo. Segunda señal. Sueños y visiones perturbadoras. Comenzaste a tener sueños extraños, sueños intensos, vívidos, que parecen demasiado reales. A veces son sueños donde estás siendo perseguido, atacado, sofocado. Otras veces son sueños proféticos, donde ves cosas que aún van a suceder. Te despiertas con el corazón acelerado, sudando frío, sintiendo que algo cambió en el mundo espiritual. Y las personas piensan que son solo pesadillas, que es estrés, ansiedad, pero no es así. Cuando Dios está preparando a alguien para un llamado gigante, Él abre los ojos espirituales de esa persona. José tuvo sueños que movieron toda la estructura familiar. Soñó que las gavillas de trigo de sus hermanos se inclinaban ante su gavilla, soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante Ela. Eran sueños proféticos, revelaciones del futuro, pero que causaron odio y envidia. En la Prism, José interpretó los sueños del copero y del panadero de Faraón.
Después interpretó los sueños del propio faraón sobre las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Esos sueños salvaron a Egipto y a todas las naciones alrededor del hambre. Daniel era un hombre de visiones. Él veía el futuro de los imperios, veía bestias representando reinos, veía la estatua con cabeza de oro y pies de barro. Veía el carnero y el macho cabrío. Veía profecías sobre el fin de los tiempos. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que perturbó tanto su alma que no podía dormir, y solo Daniel pudo revelar e interpretar. Ezequiel tuvo visiones tan intensas que hasta hoy los teólogos intentan entender. Él vio el valle de huesos secos que volvieron a la vida. Vio la gloria de Dios saliendo del templo. Vio ruedas dentro de ruedas llenas de ojos. Vio querubines. Vio el trono de Dios San Juan en la isla de Patmos. Tuvo la revelación más aterradora de todas. Él vio el cielo abierto, vio al Cordero, vio los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios, vio a la bestia, vio al falso profeta, vio la batalla de Armagedón, vio la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Pablo fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que no es lícito al hombre hablar. Pedro tuvo la visión de la sábana descendiendo del cielo con animales inmundos. Visión que cambió toda la dirección de la iglesia primitiva al abrir las puertas a los gentiles. Tercera señal, tus oraciones cambiaron completamente. Ya no oras como orabas antes. Se acabó esa oración memorizada, ese rezo mecánico, ese Padre Nuestro automático. Ahora cuando oras, algo diferente sucede. A veces ni siquiera puedes hablar. Solo lloras. Otras veces caes, clamas, gritas palabras que ni sabías que existían dentro de ti. Es como si ya no fueras tú orando, sino el Espíritu Santo orando a través de ti. Ana era una mujer estéril que sufría bullying de la otra esposa de su marido. Ella iba al templo y oraba con tanta intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. La Biblia dice que Ana oraba con amargura de alma, lloraba copiosamente, ni siquiera podía hablar correctamente, solo movía los labios. Era un gemido, un dolor profundo saliendo en forma de oración. Y de esa oración nació Samuel, uno de los mayores profetas de Israel. Elías, en el monte Carmelo, oró con autoridad tremenda. Él desafió a 450 profetas de Baal. Mandó preparar el altar, mojar el sacrificio con agua, y entonces oró una oración corta, pero con tanto poder que fuego descendió del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta lamió el agua que estaba en el canal. Después Elías oró 7 veces por el fin de la sequía, y en la 7ª vez vino una lluvia torrencial que acabó con 3 años y medio de sequía. Nehemías estaba sirviendo vino al rey de Persia cuando recibió la noticia de que Jerusalén estaba destruida. Él lloró, ayunó y oró por días. Sus oraciones eran confesión, quebrantamiento y súplica intensa. Why? Dios movió el corazón del rey más poderoso del mundo para liberar a Nehemías a ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Jesús en Getsemaní oró con tanta agonía que su sudor se volvió como gotas de sangre cayendo sobre la tierra. Él oró 3 veces la misma oración. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí estaba el peso de todos los pecados de la humanidad sobre él, la mayor intercesión que jamás existió. Cuarta señal,
desierto financiero brutal. Sé que hay gente viendo ahora que está quebrada financieramente, cuentas atrasadas, nombre sucio, sin saber cómo va a pagar las cosas del mes. Y piensas, pero ¿cómo? Yo diezmo, yo ofrendo, yo sirvo a Dios. ¿Por qué estoy pasando por esta humillación financiera? Escucha bien lo que voy a decirte. Dios te está enseñando a no depender del dinero, sino de Él. Él está quebrando en ti toda confianza en recursos materiales, porque donde vas a llegar el dinero no te va a sostener. La provisión sobrenatural es la que te va a sostener. Elías estaba escondido del rey Acab durante una sequía terrible que él mismo había profetizado. Dios le mandó ir al arroyo de Quiret y dijo que había ordenado a los cuervos que lo sustentaran ahí. Imagina la escena, un profeta de Dios siendo alimentado por aves consideradas inmundas, pájaros carroñeros trayendo pan y carne por la mañana y por la tarde. Eso es provisión sobrenatural. Cuando el arroyo se secó, Dios mandó a Elías a Sarepta, a la casa de una viuda pobre que estaba juntando 2 palos para hacer la última comida de ella y de su hijo antes de morir de hambre. Elías le pidió comida a ella primero, y la mujer obedeció aún sin tener nada. ¿Y qué pasó? La harina de la tinaja no se acabó y el aceite de la vasija no faltó hasta el día en que Dios envió lluvia sobre la tierra. Jesús alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces de un niño. Después alimentó a 4,000 con 7 panes y algunos pececillos. Sobró más de lo que había al inicio. El pueblo de Israel en el desierto fue sustentado con maná que caía del cielo cada mañana durante 40 años. Ellos no plantaban, no cosechaban, no trabajaban para comer. Dios enviaba comida del cielo. Cuando necesitaban carne, Dios mandó codornices en cantidad tan grande que cubrían el suelo. La viuda de uno de los discípulos de Eliseo estaba endeudada y los acreedores iban a llevarse a sus 2 hijos como esclavos. Ella no tenía nada en casa, excepto una vasija de aceite. Eliseo le mandó pedir vasijas prestadas a los vecinos, entrar en casa, cerrar la puerta y comenzar a verter el aceite. El aceite no paró de multiplicarse hasta llenar todas las vasijas. Ella vendió el aceite, pagó la deuda y aún vivió del resto con sus hijos. Quinta señal: la muerte del ego. Sientes que estás muriendo por dentro y no es una forma de hablar, es literal. Partes de ti están muriendo. Sueños antiguos están muriendo. Ambiciones que tenías están muriendo. La persona que eras está muriendo. Te miras en el espejo y ya no reconoces quién eres. Perdiste la identidad. Perdiste el rumbo, perdiste el sentido y todo el mundo a tu alrededor piensa que estás en depresión, que necesitas terapia, que necesitas tomar medicamentos, pero la verdad es que estás pasando por el proceso más importante de tu vida, la crucifixión del ego. Jesús dijo en Juan las 12:24, si el grano de trigo no cae en la tierra y no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Tú eres ese grano de trigo. Jacob era un engañador, un mentiroso, un manipulador que robó la bendición de su hermano y huyó con miedo de ser asesinado. 20 años después estaba volviendo e iba a encontrar a Esaú con 400 hombres armados. En la noche antes del encuentro, Jacob se quedó solo y un ángel de Dios luchó con él toda la noche. Jacob no soltó al ángel hasta ser bendecido. En la lucha, el ángel tocó su muslo y lo dislocó. Jacob quedó cojo por el resto de su vida. Pero ahí murió Jacob el engañador. Y nació Israel, el príncipe de Dios. Saulo de Tarso era fariseo, doctor de la ley,
perseguidor implacable de la Iglesia. Él arrestaba cristianos, autorizaba ejecuciones, respiraba amenazas y muertes contra los discípulos. En el camino a Damasco, una luz del cielo lo derribó del caballo. Quedó ciego por 3 días, no comió ni bebió. Ahí murió Saulo, el perseguidor, y nació Pablo, el apóstol de los gentiles. El mayor misionero que la Iglesia jamás tuvo, autor de 13 libros del Nuevo Testamento. Pedro era impulsivo, emotivo, confiaba demasiado en sí mismo. Él dijo que nunca negaría a Jesús, aunque todos lo negaran. Horas después, Pedro negó a Jesús 3 veces, lloró amargamente, quiso volver a la vida antigua de pescador. Después de la resurrección, Jesús lo restauró en la playa y le preguntó 3 veces, «Pedro, ¿me amas?». Ahí murió el Pedro confiado en su propia fuerza y nació el Pedro lleno del Espíritu Santo que predicó en Pentecostés y convirtió 3,000 almas en un solo día. Sexta señal, soledad espiritual profunda. Vas a la iglesia y te sientes solo en medio de cientos de personas. Escuchas la predicación, pero parece que nada te alimenta más. En las alabanzas que antes te tocaban, ahora parecen vacías. Los mensajes que antes te motivaban, ahora parecen superficiales. Y empiezas a pensar que el problema eres tú, que estás frío espiritualmente, que perdiste la fe, pero no. Lo que está sucediendo es que Dios te está llevando a otro nivel de profundidad. Él está cavando pozos más profundos dentro de ti. Juan el Bautista vivió en el desierto desde joven. Él no frecuentaba sinagogas, no tenía comunión con otros religiosos. No participaba de las fiestas y celebraciones. Él comía langostas y miel silvestre, usaba ropa de pelos de camello, vivía aislado, predicando arrepentimiento. Pero fue de él que Jesús dijo, entre los nacidos de mujer, no apareció ninguno mayor que Juan el Bautista. Pablo, después de la conversión, pasó 3 años en Arabia antes de ir a Jerusalén a encontrar a los apóstoles. 3 años solo en el desierto, recibiendo revelación directo de Dios. Él dice en Gálatas que no consultó carne y sangre, no fue inmediatamente a Jerusalén a los que ya eran apóstoles, sino que fue a Arabia. Juan el apóstol amado fue exiliado en la isla de Patmos, aislado del mundo, lejos de la iglesia, solo en una isla rocosa. Y fue justamente ahí que recibió la mayor revelación apocalíptica de todos los tiempos, el libro de Apocalipsis. Moisés subió al monte Sinaí y se quedó 40 días y 40 noches. Solo con Dios, no comió pan ni bebió agua por 40 días. Cuando descendió, su rostro brillaba tanto que el pueblo no podía mirarlo. Él tenía que cubrir su rostro con un velo. Eso es lo que sucede cuando sales de la multitud y entras en la presencia pura de Dios. Séptima y última señal, la más poderosa de todas, sobreviviste a cosas que deberían haberte destruido completamente. Miras hacia atrás y ves situaciones que deberían haberte matado, pero estás vivo. Situaciones que deberían haberte enloquecido, pero estás cuerdo. Situaciones que deberían haberte tirado al fondo del pozo, pero aún estás de pie. Tal vez tambaleando, tal vez herido, tal vez marcado, pero de pie. ¿Y sabes qué significa eso? Que la mano de Dios está sobre ti, que tienes protección divina, que estás guardado por ángeles, que existe un propósito tan grande en tu vida que ni el infierno entero puede sacarte del juego. Daniel fue arrojado al foso de los leones hambrientos. Pasaron toda la noche ahí, leones que devoraban cualquier cosa, pero no tocaron a Daniel. Al día siguiente,
lo sacaron ileso. Sin un rasguño, los que acusaron a Daniel fueron arrojados al mismo foso, y antes de llegar al suelo, los leones ya los habían despedazado. Los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Fueron atados con todas sus ropas y arrojados en un horno de fuego ardiente, calentado 7 veces más de lo normal. El fuego estaba tan caliente que mató a los soldados que los arrojaron adentro. Pero cuando el rey miró dentro del horno, vio 4 hombres sueltos caminando en medio del fuego, y el cuarto era semejante al Hijo de Dios. Los sacaron de ahí sin olor a quemado, sin un cabello chamuscado. José sobrevivió a la traición de sus hermanos, sobrevivió a la esclavitud, sobrevivió a la prisión injusta, sobrevivió a años de olvido. Job perdió todo en un solo día. Perdió los 10 hijos, perdió todos los bienes, perdió la salud. Fue cubierto de llagas de la cabeza a los pies. La esposa le mandó maldecir a Dios y morir. Los amigos lo acusaban de pecado oculto, pero Job sobrevivió. Al final Dios restauró todo al doble, le dio otros 10 hijos, más riquezas de las que tenía antes, y vivió otros 140 años y vio 4 generaciones. Pablo sobrevivió a naufragios, apedreamientos, azotes, prisiones, persecuciones. Él lista en 2 Corintios: 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragio, 1 noche y 1 día pasé en el abismo, en peligros de ríos, en peligros de salteadores, en peligros de los de mi nación, en peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre los falsos hermanos. Pero sobrevivió a todo y completó la carrera. Y ahora, después de todo lo que escuchaste, necesitas tomar una decisión. Puedes continuar viendo tu carga como maldición, como castigo, como prueba de que Dios te abandonó, o puedes entender de una vez por todas que esta carga es la mayor prueba de amor que Dios podría darte, porque Él no da cargas pesadas a los débiles. Él no pone peso de gigante en hombros de enano. Si estás cargando esto, es porque Dios sabe que aguantas, es porque Él confía en ti, es porque Él vio el fin desde el principio y sabe que vas a vencer. Así que levanta la cabeza ahora, sica y heces lágrimas, respira profundo y declara conmigo: esta carga no me va a destruir, esta carga me va a transformar. Dios me está preparando para algo que mis ojos nunca vieron, mis oídos nunca oyeron y mi corazón nunca imaginó. Soy elegido, soy separado, soy un gigante en formación. Y en el nombre de Jesús voy a llegar ahí. Voy a completar mi misión. Voy a hacer todo lo que Dios planeó que fuera desde antes de la fundación del mundo. Si llegaste hasta aquí, deja tu amén en los comentarios, comparte este video con alguien que necesita escuchar esto y suscríbete al canal, porque voy a continuar trayendo verdades que van a revolucionar tu vida espiritual. El viaje apenas está comenzando y tu gigante fuiste hecho para vencer. En el nombre de Jesús. Amén.